Vamos a orar y vamos a empezar, ¿sí? Cerramos los ojos y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradezco por este día, Padre, te agradezco por todos los niños que se pudieron conectar, Señor. Te pido que podamos aprender de tu palabra, Señor, que nos enseñes cada día y que podamos acercarnos más a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. ¿En dónde está eso? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. Bien, en el Nuevo Testamento. Esto hace poquito habíamos empezado con los frutos del Espíritu, ¿sí? Adivinen cuál toca hoy. Paciencia. No. Benignidad. No. No, benignidad ya lo hicimos. Fe. Fe. Igual vamos a hablar un poquito de paciencia también. Sí. Acompañados. ¿Se acuerdan que hoy a la mañana les dije que había salido un tema que vi que había hablado sobre tal cosa y le dije, mira, esto viene justo acompañado de lo que vamos a ver ahora, a la tarde? Bien, entonces, ¿quién tiene Gálatas 5:22 y puede leerlo? 22 y leamos 23. Yo puedo leerlo. Dale. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales las cosas no hay ley. Muy bien. Gálatas 5:22. 22 y 23. A ver, chicos, si yo les muestro estos dos árboles, ¿cuál me pueden decir que es un árbol que tiene buenos frutos? Pregunta difícil. ¿Cuál es el árbol bueno acá? No, se portó bien y es bueno, el otro se portó mal y es malo. ¿Cuál es un buen árbol? Tiene ¿El de la derecha o el de la izquierda? Derecha. No sé, a ver. No sé cuál es la derecha, no sé cuál es la izquierda. La ¿El que derecha. está cerca de las letritas o el que está alejado? El que está cerca. ¿Que está cerca? Anto, ¿vos cuál decís? El que está cerca. ¿Está cerca? ¿Cómo saben? Porque igual él. ¿Cómo saben cuál es un buen árbol? Para mí son iguales casi. Por ahí uno tiene más hojitas y el otro menos. Sí. Uno se ve más grueso y el otro no. Porque este tiene más hojitas y el otro tiene pocas. Pero el que tiene más hojas es el que está lejos. ¿Te das cuenta? Está más lejos de las letras. Y ustedes dijeron que el que está más cerca era. Así que no saben. ¿Cómo sabemos cuándo un árbol es bueno? ¿Cuándo tiene lindos frutos? Cuando los probás y son ricos. Y si es feo, pero es lindo. O sea, es feo el sabor. Y es feo, pero es lindo. Cuando probas una fruta y está, ¿cómo se dice? Podrida. Ahí nos damos cuenta que está feo el fruto, ¿no? Sí. Por ahí nosotros probamos una manzana y está como arenosa, pero no se ve negra. Y nosotros decimos, no, esta manzana está fea. Pero no estaba negra. O capaz agarramos una naranja y vemos que está todo como suavecito la cáscara en vez de ser duro. Entonces decimos, no, ya se puso fea esta naranja. Hay distintos frutos, ¿cierto? Hay distintos frutos y un árbol mirándolo nosotros no vamos a poder saber si es bueno o malo a simple vista. Nosotros vamos a acercarnos y vamos a ver sus frutos, qué tipo de fruto da, si está bien, si se llenó de bichitos o cosas así, ¿no? Entonces, estamos viendo hace un par de semanas sobre los frutos del Espíritu. Y estos frutos, ¿cuáles son en nuestras vidas? Miren, hoy vamos a ver uno, o dos, mejor dicho. Pero este fruto que sale de nosotros, quiero que entiendan que son acciones, actitudes, son
características que nos va dando el Espíritu Santo cuando somos salvos, ¿sí? Este fruto, o sea, nosotros seríamos el árbol, y este fruto va a crecer en nosotros. Y ahora, ¿qué tipo de fruto va a crecer? Va a depender de nosotros también. Puede ser un fruto bueno o puede ser un fruto malo. Y saben que la Biblia menciona a la fe como uno de esos frutos. Pero ¿sabemos qué es la fe? La fe es cuando eh, Cuando vos crees en Dios. Va por ahí, va por ahí. ¿Qué más puede ser la fe? A ver. cuando crees. Cuando crees. Cuando crees en algo. Tener fe es estar seguro de algo que espero que pase, ¿no? Entonces sería lo contrario a la duda. No, bien sencillo, sería lo contrario a la duda, lo que estoy seguro que va a pasar. Ahora, para tener fe yo tengo que confiar en alguien o algo que es seguro que no me va a fallar, ¿no? No me tiene que fallar si yo tengo fe en algo. Si yo, el pastor hace el mismo ejemplo siempre, si yo me voy a sentar en una silla, yo estoy segura de que la silla no se va a caer y no se va a romper, ¿no? ¿Sí? Si yo estoy segura que me voy a Es sentar, algo que que confío en que esa silla va a seguir aguantándome o no se va a romper, no se va a caer. Estoy teniendo ese tipo de fe. Ahora, como les decía, los frutos pueden ser varios, distintos. Los frutos que nosotros vamos a producir van a depender de nosotros también. O sea, esos frutos pueden ser buenos o malos. Yo puedo tener una fe chiquita o grande, puedo tener el fruto de la paciencia, puedo tener fruto de benignidad, bondad y todos estos que vamos a ir estudiando. ¿Como cuál? como cuando crees que algo no se ve. Sí, esa es la fe, cuando creemos en algo que no se ve. Está el versículo de Hebreos 11:1. La fe, después la fe, ¿alguien se lo sabe? Certeza. Después la fe, la Se certeza. espera la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que no se espera. De La lo que se convicción espera, de la convicción de lo que no se ve. Exacto, esa es la fe. Y nuestra fe, a partir de que creemos en Dios, puede ir creciendo o puede ser chiquita. ¿Vieron la canción de la semilla? Que ustedes querían cantar ahora también. Pero ¿vieron el de la canción de la semillita? Nosotros si vamos regando esa semillita va a ir creciendo y se va a transformar en algo grande. Es lo mismo con la fe. Nosotros podemos hacer crecer nuestra fe, pero ¿con qué lo hacemos crecer? con creer. Sí, ¿creer en qué? Creer en la palabra de Dios. Si nosotros leemos la Biblia, vamos estudiando y leyendo todo lo que hace Dios y todo lo que hizo por nosotros, entonces nuestra fe va a ir creciendo, se va a volver más fuerte, más firme, ¿sí? Miren, nosotros el año pasado estuvimos estudiando mucho sobre la fe, sobre héroes de la fe. Estas personas que por más que fueran imperfectas, que a veces se equivocaran, a veces hicieran cosas malas contra Dios, a veces se ponían tristes, a veces eran personas que vos decías, esta persona no es importante, es insignificante, ¿quién lo conoce a esta persona? ¿O qué va a poder hacer esta persona? Y mentira, Dios agarró a estas personas y gracias a la fe que ellos tenían en Jesús, Él pudo obrar en ellos y hacer grandes cosas, ¿no? ¿Quién tenemos acá en pantalla? ¿A quién tenemos en pantalla? Como A ver. Era uno de los héroes de la fe que estuvimos estudiando. Era muy fuerte, era muy fuerte. David. Oh, No, fuerte. otro. ¿Se acuerdan de la mujer? Goliat y David. No, David y Goliat no. Ese tiene mucho músculo para parecerse a David. Tenía mucha fuerza. Había matado a un león con sus propias manos cuando era joven. Daniel no. Muchísima fuerza, pero que tenía una debilidad, el pelo. Alguien le va a cortar el pelo.
No le gustaba ir a la peluquería. Sansón. Sansón. Ya tenemos un héroe de la fe. ¿Qué había hecho él? ¿Se acuerdan? Él había peleado contra los Sí. Israelitas. con los Sí. filisteos Contra los filisteos, sí. Él había Y peleado él- por Israel y había librado varias batallas, todo con el poder que Dios le había dado, pero él para eso habíamos estudiado que él había tenido que tener fe en Dios y fe cuando Dios le dijo, no te vas a cortar el pelo, no vas a hacer esto y lo otro y yo te voy a utilizar, le dijo Dios. Yo te voy a utilizar, pero tienes que hacer esto, esto y esto, le dijo. Él tenía que creer en eso, ¿sí? y él rompió unas columnas con toda la fuerza que tenía. Sí, llegó a romper un edificio entero con la fuerza que tenía. Pero todo eso provenía de la fe que él tenía en Dios, ¿no? Dios le había dado un poder a él, esa super fuerza, pero él tenía que creer en las palabras que Dios le había dicho. Si no, chao fuerza. Segundo héroe de la fe que vimos. A ver, ¿se acuerdan de este? Eh, Un viejito que tuvo un hijo. ay, El que tuvo su viejito hijo cuando era bien hijo. viejito. Yo me acuerdo, empezaba con... ¿Cómo era? Empezaba con I. ¿Cómo se llamaba? Ismael, no. No. Con A. No. Empezaba con A. Ah, el papá se empezaba... Empezaba Aarón. con A. ¿Cómo? Abraham. Abraham. Bien, Abraham. ¿Qué había hecho Abraham? Bueno, de tantas cosas que hizo, a ver. Su esposa estaba embarazada desde viejitos y tuvieron a Un nene. Isaac. Isaac. ¿Y después qué pasó? y después Dios y Abraham, Dios habló con Abraham Sí. y le dijo que matara a su propio hijo. Sí. Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, necesito que vayas y que te subas a ese monte y que mates a tu hijo. En sacrificio, le dijo. Puso una prueba grande. ¿Y Abraham qué hizo? Y después Abraham no quiso, lo puso en unas rocas y tenía el cuchillo y casi lo mata, pero no lo mató. Sí, Abraham, en vez de salir corriendo y decir, no, señor, me diste un hijo cuando era muy viejito y ahora me lo vas a sacar. No. Él agarró y dijo, Señor, voy a confiar en ti y voy a hacer lo que me pides. Agarró a su hijo, agarró madera, preparó todo para hacer el sacrificio y cuando lo iba a hacer, confiando en Dios, él realmente creía que Dios podía incluso resucitar a su hijo, que sabemos que eso sí lo puede hacer Dios. Cuando lo iba a hacer, cuando ya tenía el cuchillo levantado, Dios le dijo que espere, que ya había comprobado su corazón, que había visto su corazón, y les mostró un cabrito, ¿no? Ahí vemos el cabrito que está enredado entre un arbusto. Entonces la fe de Abraham... Cabrito. Cabrito, oveja. Entonces la fe de Abraham fue probada y él pasó esta prueba como pasó otras, porque Dios nos da pruebas, pero no nos da una sola prueba en nuestra vida, ¿no? Siempre pasan cosas y nosotros tenemos que confiar y volver a confiar y volver a confiar, ¿sí? En las cosas chiquititas y grandes. A ver, veamos otro héroe de la fe. ¿A quién tenemos acá? Este es fácil. David y Goliat. David y Goliat. ¿Y quién es nuestro héroe de la fe? David. David, no se vayan a confundir con que era Goliat, ¿eh? ¿Y quién era David en ese momento? David, un niño David era un joven que quiso contra pastoreaba un ovejas. gigante.
Ujú. Era pastor de ovejas y Sí, quiso pelear con Goliat porque ninguno de los guerreros de sí, su pueblo No quiso quería pelear pelear. con claro. Ninguno quería pelearse, agarró mira. como agarró como un cosito y puso una piedra y dio vueltas, vueltas, vueltas hasta que le dio en la frente y murió. Y después le cortó la cabeza. Bueno, te acordás de mucho de la historia. Bien, entonces en resumen, David era un joven que pastoreaba ovejas y a pesar de que él no tenía entrenamiento como soldado ni nada, nunca había levantado una espada, él quiso enfrentarse a Goliat para defender al pueblo, porque decía, este es el pueblo de Dios, este es el ejército de Dios, ¿cómo un hombre filisteo se va a estar burlando de nosotros? No, eso no es posible. Y él fue, con lo poco que tenía, con lo que estaba acostumbrado, agarró la onda, las piedras y venció a Goliat, ¿cierto? Tenemos a nuestro tercer héroe de la fe. Con Ujú. poco, con lo poco que era, con lo poco que tenía, pudo ir y vencer a un gigante al que nadie se quería enfrentar. Y para eso tuvo que utilizar de esa fe que tenía en Dios. Porque él podría decir, no, yo tampoco voy a vencer a Goliat, no se atreve ni el propio rey a vencerlo, imagínate si yo voy a poder ganarle a ese gigante. Él podía decir, no, yo soy re chiquito, no tengo entrenamiento para nada, no sé levantar una espada, no. Él podía haber dicho eso, pero su fe era muy grande en Dios. Y él dijo, no, yo puedo enfrentarme a él, pero yo me voy a enfrentar con el Dios vivo, con el Dios de Israel que me está cuidando. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que la fe se prueba en cada momento. Pueden pasar cosas grandes, como estos héroes de la fe que tuvieron que pasarse por situaciones grandes, o puede ser por cosas chiquititas. Nosotros podemos tener fe en Dios en cada momento, aunque sea chiquitito. Se les ocurre algún ejemplo? A ver, ¿se les ocurre algún ejemplo de tener fe, aunque sea en momentos chiquitos? Yo puedo tener fe cuando oro y decir, Señor, protege a mis papás mientras estoy en la escuela o lo que sea, y ellos están trabajando, protégelos, que Eh, nada malo les pase. Puedo tener ese tipo de fe. Puedo tener fe en decir, Señor, cuídame mientras voy a la yo escuela. tengo fe Eso cuando quería decir. dormís, tenés fe. ¿Qué? Que cuando dormís, tenés fe. Cuando duermo, cuando voy a dormir, que oro para que nada malo pase y que Él nos cuide. Yo tengo fe en muchos momentos, pueden ser grandes, pueden ser chiquitos. Y a veces nuestra fe, nosotros estamos orando por algo y nuestra fe puede verse como chiquita porque decimos, pasó tiempo y todavía Dios no me responde. O pasó tiempo y parece que Dios me dice que no. Y ahí aparece la paciencia, otro de los frutos, ¿sí? Ahí aparece paciencia. Y Dios nos dice que cuando nos responde, voy a decir sí, no o sí, no o espera. Él puede darnos tres respuestas. Y lo más Sí difícil o es no. cuando dice espera. Por ahí nosotros estamos orando, Señor, por favor, que se sane mi hermana y que se recupere bien, como vi que ahora está orando, y tardan unos días y todavía no está sana la hermana. Entonces tenemos que tener paciencia y decir, por ahí Dios está diciendo espera y de acá a un tiempo ya se va a recuperar, no es de un día para el otro. O por ahí Dios dice no, y nuestra fe ahí no tiene que achicarse y volverse una bolita chiquita, no, no. Cuando Él nos dice que no, siempre va a ser porque Él tiene otro plan que es mejor de lo que nosotros pensamos o imaginamos, ¿cierto? ¿Creen en eso? Díganme sí o no. ¿Creen en eso? Sí. Sí. Muchas veces, casi siempre, va a ser porque Él tiene un plan mejor y por eso nos está diciendo que no, porque Él sabe lo mejor, ¿cierto? Él es nuestro pastor, como vimos hoy, y siempre nos va a estar cuidando. Sí. Entonces, la fe, este fruto,
va a ir acompañado de paciencia. Muchas veces nuestra fe tiene que resistir, resistir, resistir. Por ahí no tenemos una respuesta hoy, tenemos una respuesta mañana o de acá a unos meses. O por ahí tenemos una respuesta de no y nuestra fe no tiene que volverse chiquitita, tiene que seguir aguantando. O por ahí nos dice que sí y nosotros estamos súper contentos y alegres, ¿no? Pero nosotros debemos entender que nuestra fe puede ir creciendo y va a ser probada en muchos momentos, y la manera en que nosotros tenemos de cuidar nuestra fe para que sea fuerte va a ser leyendo la palabra de Dios, leyendo de cada cosa que Él hizo y que va a hacer en nuestras vidas. ¿Me entienden? Ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradezco por un día más de vida, Padre. Te agradezco por la lección de hoy, Señor. Te pido que nos ayudes a crecer en nuestra fe, a ser hijos de Dios que sean obedientes, que confíen en tu palabra, Señor, que te busquen y que a pesar de cada prueba que podamos tener, nosotros tengamos paciencia en que tú obras de la mejor manera. Te pido por cada uno de los niños, Señor, que tú los cuides y los protejas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Miren una cosita más, a ver. Puse 3 cosas acá. Primero, la primera lee vos, Vicky. O Ruth, lee la primera. Dale, que leas re bien. Lee la primera frasecita. La fe viene acompañada de paciencia. Muy bien. La fe viene acompañada de paciencia. Como les decía a ustedes, vienen como unidas, ¿sí? La segunda frase, ¿qué dice? Esperaremos lo que quieran hacer en nuestra vida cuando Él lo desee. Bien. Parte de la paciencia y de la fe es esperar lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas, pero cuando Él lo desee, ¿sí? Y tercero, Vicky, lee ese. La tercera frase. Tendremos un granito de fe en cada situación. Bien, yo oro para que ustedes tengan un granito de fe, aunque sea chiquitito, chiquitito, en cada situación, ¿sí? Por si fuera triste, si es difícil, en cada cosita que ustedes estén pasando, que tengan un granito de fe, ¿sí? Y eso les va a ayudar a seguir adelante. Bien.